Ok, buenas tardes, noches, chicos. El día de hoy yo, Mateo Alvarado, le voy a presentar lo que son los huesos del miembro inferior. Vamos a ver brevemente la división por áreas del miembro inferior. Luego vamos a ver los huesos de cada área. Y lo que a mí me parece más importante que se lleven de esta sesión es la similitud que hay entre la región del miembro superior con la región del miembro inferior. La verdad es que es realmente parecido y si lo ven de esa manera, si se esquematizan de esa forma, van a aprenderlo muy rápido. Sin preocupaciones. Así que iniciamos. Bueno, ya les dije, vamos a ver regiones y luego los huesos de cada una de las regiones. Regiones. Las regiones que vamos a encontrar en el miembro inferior, similar a como había regiones en el hombro, vamos a tener como primera región a la región glútea. La región glútea en la parte de trasera y, o bueno, posterior, y lo que vendría a ser eh, la cadera, pelvis, pubis, todo ello, es el símil a lo que sería en el miembro superior del hombro, pues es el fijamiento del apéndice del miembro inferior hacia el resto, claro, hacia el resto del cuerpo. Segundo, glútea es posterior, la región pélvica, púbica es anterior. Ahora, denme un segundito, please. Listo. Ok, disculpen. Continúo. La segunda región que vamos a encontrar, en este caso más o menos aquí, es la región del muslo. Muslo. Que es donde vamos a encontrar, la verdad, la mayor parte del componente muscular. Es lo más reconocible. Y como ven en esta imagen, a pesar de que es un señor fornido, estoy casi seguro que la mayoría, si no todos ustedes, al hacer fuerza en su pierna, si levantan su pantalón o lo que traigan puesto y hacen fuerza en la pierna o le estiran, van a poder ver la delimitación del cuádriceps en la parte anterior y obviamente no pueden ver la parte posterior, pero también es bastante evidente el componente muscular. ¿Por qué? Porque, bueno, es obvio que estos músculos van a estar en constante y siempre desarrollo y ejercicio porque nos mantienen de pie, a menos que haya sedentarismo, ¿no? La tercera región es la pierna, propiamente dicho. Pierna. La pierna vendría a ser la canilla y la pantorrilla, ¿no? Y finalmente, nuestra zona más móvil en este miembro, que es el pie. Pie, aquí. Listo. Ok, creo que con esto no habría ninguna duda, así que paso a la siguiente. Empezando con la cadera. La cadera vamos a tener como parte más representativa al hueso coxal, pero el hueso coxal es, es doble y va a juntarse con el otro hueso coxal para formar junto al sacro lo que es la cintura coxal o la cintura de la cadera. Y bueno, es esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esa es una vista lateral del néter, vamos a señalar los puntos anatómicos más importantes. Para empezar, aquí tenemos una conformación que es la cresta ilíaca.
todo esto aquí. Pero esta está a su vez compuesta por una línea intermedia, un labio externo, y la parte más protuberante es el tubérculo. Todo esto sería la cresta ilíaca, que es palpable, por cierto. Y en personas con peso menor al normal o bajo porcentaje de grasa corporal, aún más. Luego tenemos a la espina ilíaca anterosuperior, que también tiene a la espina ilíaca anteroinferior. Estas abreviadas son EIAS, EIAS y espina ilíaca anteroinferior, EIA. Luego tenemos a lo que vendría a ser la, eh, creo que es algo bastante también evidente, reconocible, y es el acetábulo. Recuerdan que en el miembro superior mm, había lo que era la cavidad glenoidea. Esto se asemeja a la cavidad glenoidea, es un símil, pero como pueden ver, el acetábulo es más pronunciado. Entonces, este tiene una fuerza bastante superior con respecto al agarre en comparación con la del miembro superior. Y de eso vamos a hablar más adelante, cuando trate el tema de la articulación coxofemoral propiamente dicha, que es una de las más fuertes. Pero bueno, todo esto es el acetábulo. Acetábulo. Luego, el acetábulo está conformado por diferentes secciones, ¿no? Tenemos una cara semilunar, cara semilunar. Luego tenemos al borde del acetábulo y a la escotadura acetabular, conformando el acetábulo. Luego, quiero acabar con el ilion primero, así que vamos a ir a la parte de aquí posterior. Y es que aquí tenemos señaladas lo que son las líneas glúteas. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Tenemos a la línea glútea posterior, luego tenemos a la línea glútea anterior y tenemos a la línea glútea inferior. Estas tendrían a ser las líneas glúteas, que están en estrecha relación con los glúteos, evidentemente. Por la parte posterior, si tenemos una espina ilíaca anterosuperior y una espina ilíaca anteroinferior, vamos a tener espina ilíaca posterosuperior. Vamos a ponerle eh, espina ilíaca posterosuperior y espina ilíaca posteroinferior. Aparte de eso, y de manera inferior, tenemos una escotadura, que es la escotadura ciática mayor. Por debajo de ella va a estar la escotadura ciática menor, pero eso es parte del isquion. Así que quiero hablarles sobre esta diferente coloración. Y es que este aquí es el íleon. El que está coloreado de azul es el isquion o isquion. Y este es el pubis.
Ahora sí podemos pasar a señalarlos de manera individual cada uno. En el isquion encontramos lo que es la espina ciática. Sí, ática. Espina, no escotadura. Y por debajo de la espina ciática tenemos a la escotadura ciática menor. Luego, este vendría a ser el cuerpo nada más, es el propio isquion, no está señalando algo relativamente relevante. Y lo que sí es relevante es la tuberosidad del isquion, que es extremadamente rugosa y está extremadamente relacionada con otros músculos. Finalmente, y por la parte, bueno, finalmente no, tenemos a la rama del isquion, que va a juntarse con la rama del pubis. Y ahora, pasando con el pubis, tenemos al tubérculo, tenemos a la cresta obturatriz y tenemos a la rama superior. Esta es la rama inferior y esta es la rama superior. Y esta línea que queda por delinear es simplemente el cuerpo del ilion propiamente dicho. ¿Alguna duda con esta partecita del hueso coxal? ¿Todo claro? Profe, Dime. profe, buenas. Había una línea que dividía tipo la pelvis mayor de la menor, o la verdadera de la falsa, algo así era, profe. Ahí. A ver, déjame confirmar. Mm, ahorita no estaría seguro de decírtelo para no equivocarme tampoco. Así que eso lo voy a anotar y lo voy a pasar por el grupo apenas termine la clase, para estar seguro de tampoco equivocarme. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, acotación? Ya. La cara semilunar también es llamada trasfondo, porque ahí en el acetábulo creo que había trasfondo y fondo. Sí, es que en todo caso el trasfondo sería esta zona de aquí, que es donde va a estar el ligamento y la irrigación de la articulación. El fondo es todo esto, es la parte de la cara. Claro, la cara semilunar no se refiere a esta zona del acetábulo propiamente dicho, se refiere a esta cara de aquí. Ay, 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 Pero ay, sí, ay. es el fondo, lo que primero estoy dando, y el trasfondo es lo más posterior, que es donde va a estar el ligamento de la cabeza y todo. Ya, profe, gracias. No te preocupes. Listo. Ahora tenemos una vista posterior y en realidad hemos visto casi todo lo importante en la cara anterior, pero aquí hay dos cosas que señalar importantes. Primero, este es el ala o la cara interna del ilion. Luego tenemos a las espinas y todo igual, pero desde la cara interior podemos ver a la línea arqueada. Además, desde la vista posterior ya se puede ver más o menos mejor la dimensión de las escotaduras, tanto ciática mayor como ciática menor. Y lo que es más importante aquí es la tuberosidad del ilion o tuberosidad ilíaca y, disculpen, el gallo. Y tenemos a la cara articular del sacro. El sacro se va a unir con ambos huesos coxales en esa cara, en esa articulación. Ok, justo lo que les iba a mencionar despuesito, o bueno, lo que les quería decir hace un momento, es lo de la articulación de la cadera. Es similar y muy igual, es del mismo tipo que la articulación glenohumeral, pero la articulación de la cadera o coxofemoral es más fuerte. Sus ligamentos también son fuertes, propiamente dichos. No necesitan de un símil al manguito rotador para que no salgan de su lugar. Entonces, estos ligamentos, vamos a ver aquí, se distribuyen en una forma como una especie de Y, honestamente. Vamos a tener
que tenemos primero al ligamento pubofemoral. Por encima de él vamos a tener al iliofemoral, que tiene esta distribución similar a una Y que les digo. Y desde la vista posterior vamos a ver al tercer ligamento, y el que es el posterior. Pero bueno, primero aquí tenemos, lo voy a separar con una línea, es el iliofemoral. Pero posteriormente a ello tenemos al isquiofemoral, que es el posterior de todo esto. Todos rodeando el acetábulo, como pueden ver. Chac, chac, chac. Chac, 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 chac. Listo. Ahora, y pasando con los huesos del muslo, que en realidad, y como al igual que el brazo, es un único hueso. Difícil, imposible de confundir. Entonces, este hueso es el más fuerte que tenemos en el cuerpo. Es el más largo que tenemos en el cuerpo. Y al igual que su primo hermano en el miembro superior, tenemos una cabeza y un cuello. Ahora, esta es la cabeza. Ay, disculpen mi caligrafía, me falta poquito. Esa es la cabeza. La cabeza está delimitada por el cuello. Ahora, tenemos un trocánter mayor, ya no un trocánter hidroquín, y un trocánter menor. Entre ambos vamos a tener a la línea intertrocánter. Esta línea va a servir de inserción o va a marcar la inserción de ciertos músculos también. Si bajamos y por la cara anterior no tenemos algo muy relevante, esto simplemente hace índice al cuerpo en el néter. Pero por la parte inferior y articular tenemos a los dos cóndilos. Y esto es una de las cosas principales sobre el fémur. Lo voy a poner de ambos lados para llenar esta parte inferior de golpe. Y pues empezamos poniendo que aquí hay un pequeño tubérculo, que es el tubérculo del aductor, que vamos a ver en muslo, si no me equivoco conmigo. Luego tenemos a un epicóndilo que es medial. Debajo de él vamos a tener al cóndilo medial. Y por el lado derecho tenemos cóndilo lateral, al igual que el otro lado, disculpen, cóndilo lateral, junto con su epicóndilo lateral, al igual al otro lado, lateral. Ahora, y subiendo por la parte posterior, o mejor dicho, de nuevo, desde arriba hacia abajo, tenemos a la cabeza, tenemos al trocánter mayor, tenemos al cuello, tenemos al trocánter menor, tenemos ahora una cresta entre ambas, que es la cresta intertrochanteriana. Y por encima de esta cresta vamos a tener una tuberosidad, que es el tubérculo cuadrado, que va a prestar inserción a un músculo importante en la zona glútea, que viene de la parte de la cadera. Por debajo del trocánter menor tenemos una línea,
es la línea pectínea. Y cabe aclarar que la mayor parte de los músculos que van a ver van a estar teniendo sus inserciones / orígenes en la cara posterior. Tenemos la tuberosidad glútea. Me pregunto para qué músculo va a dar eso, ¿no? Y por debajo tenemos a la famosa línea áspera, que es una línea áspera, ¿no? Que tiene su labio medial y tiene su lado lateral. Y ambos conforman a la línea áspera, que también es bastante importante. Eso es simplemente un foramen nutricio, es decir, donde va a recibir su irrigación nutricia el hueso. Y esto también solo está haciendo referencia al cuerpo. Ahora, esta cara aquí, o esta área de aquí, es el rombo superior, o el triángulo superior que va a formar la parte superior de la cara poplitea, que a la hora de ver el muslo lo vamos a ver también. Y por ambos lados vamos a tener una línea supracondilia lateral y una línea supracondilia medial. Y ahora, no le presten tanta atención a esta imagen todavía, pero es importante que más o menos tengan la noción de que aparte de que hay una gran cantidad de músculos, estos músculos, disculpen, tienen la misma distribución o similar de los músculos del miembro superior. Es decir, los músculos de la cadera van a dar su acción, su efecto en el muslo. Los músculos del muslo van a hacer su efecto en la pierna, los músculos de la pierna van a hacer efecto sobre la pierna misma a la hora de rotarla y sobre el pie. Ahora, aquí pueden ver los músculos más importantes, ¿no? Como el ilíaco, el piriforme, el sartorio, el recto y todos estos músculos que van a terminar dando su inserción a la parte del fémur. Y por la parte, justo debajo del agujero obturador, vamos a tener varios músculos que si bien van a venir a hacer función hacia el fémur y uno diría que van a venir en la cara anterior, van a terminar insertándose en su mayoría en la cara posterior, siguiendo las líneas, ¿no? La línea áspera y las líneas supracondilias. Ahora, vamos a tener lo que es la rodilla. La rodilla es una articulación bicondilia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un cóndilo lateral, un cóndilo medial, como les mostré hace un momento, y estos cóndilos tienen sus, no sus acetábulos, pero tienen sus fositas para donde son recibidos, tienen sus meniscos, tienen sus ligamentos. De aquí los que sepan, o los que les gusta el gimnasio, o las personas que les gusta el deporte, saben de que hay unas lesiones asociadas a estos ligamentos cruzados, como el ligamento cruzado anterior, que suele ser el que más se lastima, se parte en realidad. Y esto es severo, por eso siempre se tiene que entrenar con cuidado. Entonces, los ligamentos que vamos a ver aquí, este vendría a ser el ligamento cruzado anterior. Su contraparte es el ligamento cruzado posterior. A ambos lados tenemos los cóndilos y estos cóndilos van a tener sus meniscos. Ahora, la articulación va a estar soportada, si bien van a ver que va a tener la rótula y la rótula va a tener inserciones de los tendones de ciertas estructuras musculares. Tiene también ligamentos colaterales, en este caso del peroneo, y del otro lado es un ligamento colateral tibial. Y bueno, entre los meniscos también tenemos un ligamento, que es el ligamento transverso. Y por la parte posterior igual, o bueno, similar en realidad. Tenemos al ligamento cruzado posterior, al ligamento cruzado anterior,
Y tenemos un ligamento que es menisco femoral, porque está del menisco al fémur, evidentemente. Ahora, con lo que respecta a la pierna. Al igual que el antebrazo, la pierna está conformada por dos huesos. Tenemos a la tibia y al peroné, o en algunos casos la literatura anglosajona lo pone como fíbula. Entonces, vamos a tener en la parte superior a dos eminencias intercondilias, que son los tubérculos. Uy, discúlpenme un segundito. Hold on. Ok, disculpen, ya volví. Perdón. Ahora sí, continúo. Un segundito. Ya. Ok, ahora sí. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Allá. Como tenemos a los tubérculos intercondilios y esta es una asa intercondilia, es simplemente una protuberancia de hueso que van a ver en práctica. Lo que a mí más me interesa aquí, que ustedes lo sepan, son dos cosas. Tenemos al tubérculo de Gerdy, que es un tubérculo para la inserción del tracto iliotibial. Vamos a tener la línea oblicua. Y a la tuberosidad tibial. Tuberosidad tibial. Ahora, vamos a avanzar primero con la tibia y luego vamos a pasar con lo que es el peroné. La tibia en la cara anterior, en su vista anterior, tiene una cara lateral. Tiene lo que es un borde anterior, un borde interóseo, que es donde el ligamento o membrana interósea va a estar. Van a tener una cara medial, un borde, un borde medial, disculpen, o interno. Y ya, esto simplemente hace alusión al hueso propiamente dicho. Ahora, por la parte posterior, lo más resaltante de la tibia es el malleolo medial, que viene de ambos lados, así que lo voy a señalar en ambos lados. Malleolo medial, que es la eminencia que vemos de nuestros tobillos, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar y la que nos podemos golpear por accidente y que nos duele bastante, bastante, bastante. Ahora, por la vista posterior, tenemos de nuevo los tubérculos intercondilios que se ven ahí perfectamente. Están las carillas articulares, está el asa intercondilio, que es de nuevo la protuberancia ósea, al igual que es la asa intercondilia anterior. Tenemos una asa posterior y por debajo de ella vamos a tener un surco, que es para el semimembranoso. Inserción del músculo semimembranoso. Por debajo de esto vamos a tener un reparo bastante importante, que es la línea del sóleo.
Ya la van a ver más adelante. Este es el agujero nutricio, no hay tanta importancia ahí. Este es el borde interóseo. Este vendría a ser la cara posterior. Este es el borde medial, al igual. Y la línea de abajo se refiere al hueso propiamente dicho. Tampoco nada importante. Pero en la parte inferior tenemos un surco, que es un surco para dos músculos importantes, que es el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Aquí. Ahora, y por la parte del peroné, que es un hueso bastante más ligero, pequeño, tenemos, este es el vértice, esta es la cabeza y este es el cuello del peroné. Pero luego vamos a tener una cara lateral. Tenemos un borde interóseo, que es de nuevo para la membrana interósea. Y la cara medial. Listo. Disculpen. Ya tengo cierto. Esto es aquí. Esto es aquí. Ahora sí. Porque la cara lateral es esta, pero este borde de aquí no es el interóseo, sino que es el anterior. Luego vamos a tener lo que es el indicador del peroné propiamente dicho, y por la parte inferior al malleolo lateral, con su cara articular. Desde la vista posterior vamos a tener de nuevo al malleolo lateral y a su fosa. Luego vamos a tener una escotadura que es para el peroné y bueno, un borde posterior. Luego tenemos al indicador del hueso propiamente dicho, una cara lateral y tenemos a la cresta medial. Así como hay un borde posterior, tenemos también nuestra cara posterior. Y esos son los reparos anatómicos del peroné propiamente dicho. Ahora, y repito, no se preocupen tanto por esta parte, es únicamente para que vean la similitud de nuevo. Tenemos a las inserciones, obviamente, que vienen desde el muslo, pero van a tener acción sobre el peroné. Y luego tenemos a los músculos que, si bien nacen en el peroné, disculpen, si bien nacen en la pierna, van a venir a insertarse en el pie. Y sus acciones van a ser en el pie. Al igual que los del antebrazo movían los dedos de la mano o el carpo, ¿no? Por ejemplo. Tenemos a los peroneos largos, que son, a los peroneos son tres, el tibial anterior, los extensores, si bien en nuestro antebrazo, la cara de la palma o la parte interna del antebrazo o anterior eran todos flexores, la cara posterior son todos extensores. Ahora es al revés. La cara anterior o la vista anterior es donde están los extensores del pie y la cara posterior es donde están los flexores del pie. Y hablando del rey de Roma, vamos a ver el pie, que es fácil y sencillamente o la parte más complicada que vamos a ver, al igual que lo fueron los dedos de la mano. Para empezar por lo más sencillo, tenemos a las falanges. Ahora, ya no tenemos un metacarpo, pero tenemos un metatarso.
que al igual son 5 dedos. Ahora, en los huesos del pie tenemos al cuboide, al calcáneo, al astrágalo, a los cuneiformes y al navicular. Entonces, son 7 huesos en total en la parte de lo que es el tarso. Son 7 huesos. Vamos a tener al cuboide, no, cuboide, luego tenemos al calcáneo, que es este de aquí. Luego tenemos al astrágalo, que es este que es superior. En esta vista no se ve, evidentemente, pero es superior. El astrágalo. Por delante del astrágalo tenemos al navicular. Y por delante del navicular están los cuneiformes, que es el cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, cuneiforme lateral. Ahora, una de las cosas más importantes del pie es su gran cantidad de ligamentos, uniones ligamentosas. Creo que es evidente la gran cantidad que hay. Y bueno, tengo que señalarles al menos las más importantes. Lo que quería mostrarles era, por ejemplo, lo que es el ligamento lateral de la articulación talocrural o tobillo y la parte medial o ligamento medial del tobillo. Entonces, evidentemente hay bastantes más. Pueden ver que hay intercuneiformes, que vendrían a ser los de aquí. Hay ligamentos tatometarsianos, que unen el tarso con el metatarso. Hay ligamentos que unen el navicular con los demás. Hay ligamentos que son con el cuboideo y los demás, que lo unen junto al calcáneo. Hay en el caso del astrágalo también, y se unen constantemente y siempre. Pero, por ejemplo, al igual que habían retináculos en la mano, en el brazo o antebrazo, tenemos también retináculos en lo que es el pie, sobre todo definidos sobre el astrágalo. Bueno, por debajo del astrágalo, por debajo del malleolo lateral, pero pasando por encima de lo que es el calcáneo. Y este tendón súper sencillo de conocer que es el calcáneo o el de Aquiles, ¿no? A esos retináculos son los que me refiero. Y sobre ellos o por ellos van a pasar tendones, ¿no? El tendón del peroneo corto y el tendón del peroneo largo. Pero ahora voy a señalarles o nombrarles los que son importantes para lo que les mencioné, ¿no? El ligamento lateral talocrural y el ligamento medial del tobillo. Entonces, primero y superiormente, ese de aquí, tenemos al astrágalo peroneo posterior. Astrágalo peroneo posterior. Luego vamos a tener al calcáneo peroneo. Y luego vamos a tener al astrágalo peroneo pero anterior. Por la parte medial, esos son los que son de la parte ligamento lateral. Lateral. Por la parte de los que son los mediales. Ya. Ok. Por la parte de los que son los mediales, desde esta vista tenemos menos cantidad o menos carga, pero es porque la mayoría de estos son entre los huesos propiamente dichos, pero bueno. Vamos a tener entre la tibia y los huesos ahora. Ya vimos lo del peroné y los huesos, ahora entre la tibia y los huesos. Tenemos este aquí primero, que es el tibio astrágalo posterior.
Luego, este de aquí, que es el tibio calcáneo. Luego tenemos una unión entre la tibia y los huesos naviculares, que es tibio navicular. Y una porción de este va a ser el tibio astragalino, este aquí. Tibio astragalino anterior. Y estos van a ser los que conformen al ligamento colateral medial. Bueno, eso sería todo como una entrada a esta parte del curso, de este programa, que es el miembro inferior. Hemos revisado de manera sencilla los huesos, sus reparos anatómicos principales y sobre todo, y lo más importante, es la similitud que hay entre miembro superior y miembro inferior, con sus comparativas, evidentemente, pero sobre todo su similitud. Eh, a este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Voy a pasarles el post-test después de ello. Ok, muchas gracias por estar aquí de todas maneras. Ahí les voy a pasar el material.